Así dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 7 al 8. Los que están listos para despertar al Leviatán. Ya que se considera que está dormido, imagina por un momento que se moviera. Imagínate que apareciera. Está escrito que podría poner el mundo en peligro, o peor aún, destruir el mundo. El Leviatán tiene que ver con el futuro, con el fin de los días, pero no solo tiene que ver con el mundo por venir, sino con el principio. Está escrito que este Leviatán está en el agua, oculto en ella. Es muy importante esta afirmación porque el agua tiene una representación simbólica muy importante, como se dice en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 2, donde está escrito: «Y la tierra estaba en caos y en desorden, y toda la tierra estaba cubierta de agua, y en el Espíritu de Dios sobrevolaba la faz de las aguas». Pues el hecho que esté oculto en el agua nos habla también que es algo oculto no solo para el final, sino también desde el principio. Antes de continuar, ¿sabías que la Biblia nos dice que al principio existían dos leviatanes, pero uno fue aniquilado? ¿Cómo es eso posible? El Salmo 74, versículo 13 y 14, dice que cuando Dios partió el mar con su fuerza, acabó con animales marinos y entre ellos al leviatán, aplastando las cabezas de éste y dándolo por alimento a las bestias del desierto. Fíjate cómo se nos dice: aplastaste las cabezas del leviatán. Esto nos indica que se trataba de un tipo de animal con varias cabezas. El leviatán es sin duda una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la mitología. Su origen se pierde en la antigüedad y su significado se transforma según el contexto y la perspectiva. El leviatán nos invita a reflexionar sobre el papel de Dios, del hombre y de la naturaleza en el mundo, y sobre los límites entre el bien y el mal, el orden y el caos, la realidad y la fantasía. Asimismo, se nos cuenta de otro que será vencido por Dios en el día del juicio final. En el libro de Job se describe específicamente al Leviatán como un monstruo al que no desearíamos ni siquiera contemplar. Claramente se le nombra como una inmensa criatura que solo podríamos fantasear en el capítulo 1, versículo 6. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O atarás su lengua con una soga? ¿Le meterás una caña en las fosas nasales? ¿O le perforarás la mandíbula con un arpón? ¿Acaso te implorará que le perdones? ¿O te hablará con voz dulce? ¿Hará alianza contigo para que lo tomes por siervo eterno? ¿Te divertirás con él como con un pájaro? ¿Harán con su carne trato los negociantes? ¿Lo repartirán entre los vendedores? ¿Podrás llenar su piel de arpones o su cabeza de arpones? Pon tu mano sobre él y te acordarás de la lucha, y nunca más tal cosa harás. He aquí que su esperanza será burlada. No será derribado con solo mirarlo. Si alguien lo irrita, se enfurece. Absolutamente nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién que se le enfrente saldrá sano y salvo? Nadie en todo el mundo. Suenan aterradoras estas alusiones, pero ¿a qué se refiere realmente? Fíjate en lo que hemos hablado. La Biblia describe literalmente a una criatura colosal, a un dragón que no puede ser cazado por nadie. Ninguno en el mundo podría siquiera hacerle frente. En el libro de Job, capítulo 41, versículo 18, nos dice que este animal con sus estornudos enciende fuego. Y en el versículo 19, de su boca salen hachones de fuego, de sus narices sale humo como de una caldera que hierve, y de su boca sale llama. No hay en la tierra nada que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes, y es el rey de todas las fieras. Si quieres saber más de su descripción, te invito a que busques el capítulo 41 del libro de Job. Entonces, según esto, ya sabemos que no podríamos ni siquiera verle, porque nos desmayaríamos. Pero, ¿cómo podría ser derrotado este Leviatán? ¿Cómo lo destruirá Dios? Para esto nos tenemos que ir al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, que nos dice: «En aquel día Dios castigará con su espada dura
grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz, al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este escrito nos da paso a preguntarnos, ¿Dios tiene una espada? La respuesta es sí. La espada de Dios es su palabra misma, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la epístola a los Efesios capítulo 6 versículo 17 también nos habla de su palabra como espada. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios en ese día acabará con el leviatán con solo su palabra. No tendría ninguna posibilidad ante su Creador según las Santas Escrituras. Este tema sigue dando mucho de qué hablar. ¿Podría habitar una criatura de tal magnitud? Y si es así, ¿dónde podría esconderse esta enorme bestia? Está escrito que el leviatán está vivo en las profundidades del mar, en el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 26, donde el rey David se encontraba hablando sobre el mar, aseguró: por ahí circulan los navíos que son los barcos, y el leviatán el monstruo que hiciste para entretenerte. Como dato interesante, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, es la superficie con mayor terreno jamás pisado por el ser humano. Sus bajas temperaturas hacen de este un lugar desconocido, y de las pocas cosas